Ok, ya está grabando. Perdón, en el Zoom dice join a meeting o unirse a una reunión, no sé cómo lo tienes, y ahí colocas ese número. ¿Ok? Es que me están preguntando aquí cómo se conectan. No están Sí, acostumbrados ya. a tener un link. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, nosotros habíamos hablado la semana pasada del tema de la respiración, ¿sí? Hemos hablado de algunas cosas importantes acerca de la calidad del aire. Hemos hablado también de la importancia de... ay, perdón, un momentito. De la importancia del respirar correctamente, el tener un medio ambiente sano alrededor de la casa. Um, hay una cosa que es muy importante entender. Por ejemplo, los que viven en el campo, si tienen el compost no debe estar cerca a las habitaciones. No sé si todo el mundo está al tanto de eso. Debe estar lo más lejos posible. Porque el compost produce ciertos gases, ciertas emanaciones que no son buenas para la salud. También depende de cómo se haga el compost también. El compost puede ser muy nocivo para la salud si no se hace correctamente. Entonces, mismo cuando se está manipulando en el campo para ponerlo en las plantas, si no está hecho correctamente, puede producir problemas de salud. El aire fresco, la ventilación de los cuartos, son cosas que nosotros estudiamos la semana pasada y antepasada. Vimos también la cuestión de la parte fisiológica de la respiración y vimos la respiración, digamos, pulmonar, ¿sí? La hermana Cindy nos habló de la respiración celular y ese va a ser el tema con que vamos a concluir hoy, sobre este tema de la respiración. Vamos a entender una cosa muy importante acerca de la respiración y voy a aprovechar para hablar de un tema que está ligado, pero que no es exactamente respiración, tiene que ver con la alimentación. Eh, Habíamos hablado también de la importancia de tener una respiración profunda, ¿sí? Hay muchas personas que tienen una respiración superficial de manera permanente. Eh, entonces es importante mantener una respiración profunda, acostumbrarse a respirar profundamente, de manera que el aire de los pulmones se renueve en su totalidad. Es decir, hay estudios que han demostrado de que cuando las personas tienen una respiración profunda, solamente la parte superior de los pulmones recibe una renovación. Pero alguien con que tiene un montón de ruido. Eh, Solamente la parte superior de los pulmones recibe una oxigenación correcta y la parte inferior tiene una parte del aire que se queda allí y no se remueve. Entonces esto conduce a un estado de salud malo. Eh, entonces, yo creo que esto resume bien lo que nosotros hablamos. Hablamos de la importancia de fortalecer también los músculos, ¿sí? El refuerzo muscular en la cuestión de la respiración es muy importante. El ejercicio como la natación, vimos cuál es la ventaja del ejercicio de la natación, porque nos lleva a fortalecer todos los músculos que están asociados con la respiración. Eh, es importante, vimos también el proceso de la respiración, hemos dicho que pasa en 4 etapas. Eh, es que alguien tiene de pronto una pregunta o algo que agregar a lo que vimos en las últimas clases, antes de tomar el tema, la parte que vamos a tomar hoy. ¿No? Ok. Eh, entonces yo les invito a que hablemos de la respiración celular. Ahora, yo quisiera saber, es que todo el mundo está al tanto de lo que es una célula. ¿Para todo el mundo está claro la célula? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera una explicación adicional sobre la célula? Bien. Bueno, con todo lo voy a dar. Tal vez vamos a hacerla de esta manera. Tengo el programa.
Bueno, un ser viviente, todos los seres vivientes, desde el más pequeño hasta el más grande, están compuestos de células. Los seres vivientes, bueno, vamos a decir así, no es exactamente eso, porque los seres vivos más pequeños que existen son los virus. Pero aparte de los virus, los seres más pequeños que hay son las bacterias, ¿cierto? Entonces una bacteria está compuesta de una célula, ¿cierto? Y esa célula tiene unos filamentos que le permite desplazarse, tiene el ADN que está ahí en el interior de la célula, tiene diferentes organelos que le permiten hacer las funciones básicas. No es una bacteria. Ahora, los organismos pluricelulares, ¿qué significa pluricelulares? Que están compuestos de varias células, ¿sí? Los organismos pluricelulares tienen células que son básicamente compuestas de una membrana, el núcleo, lo que llaman de la pared de Golgi, tiene los organelos y tiene unas estructuras entre los organelos que se llaman las mitocondrias. Ya vamos a ver más en detalle. Entonces esto es unicelular. Estos son los pluricelulares. Bueno, y están las células de las plantas que básicamente son las mismas, excepto algunos elementos adicionales como los cloroplastos que permiten hacer la fotosíntesis. Pero básicamente lo mismo y no es el objetivo no es dar un curso completo de biología. Entonces, estas son las células. Ahora, un organismo pluricelular es un organismo que está compuesto de varias células como la que está indicada acá, ¿cierto? Como estas. Entonces, cuando uno mira cerca, imaginémoslo la piel. La piel está hecha de algo como esto. Esto se les parece como ladrillitos, ¿no? Y cada uno de estos cuadrados es una célula. Células aplanaditas, ¿no? Entonces, nosotros estamos compuestos de células. Los tejidos internos, como los músculos, tienen una estructura como esta. Y cada uno de estos es una célula y forma una fibra muscular, ¿ya? Y así los diferentes órganos. Entonces, vamos a ver un poquito la cuestión de las células. Les voy a presentar un programa de animación en 3D. Bueno, la bacteria de la que yo les hablaba hace un rato, no sé si la están viendo, ¿todo el mundo la ve? Sí, bueno, ya sí. ¿Sí? Digamos, tiene más o menos esta forma. Bueno, hay diferentes tipos de bacterias, ¿no? Por supuesto. Pero, bueno, esto es un ejemplo de bacteria. Ahora, la célula de las plantas tienen esta forma, ¿sí? Con sus diferentes órganos. Estos verdes que ustedes ven aquí son los cloroplastos que permiten transformar diferentes sustancias que capta la planta a través de la atmósfera y a través del suelo en azúcares. ¿Okay? Y tenemos la célula animal, que es esta la que nos interesa, la que está aquí. ¿Sí? Entonces aquí tiene lo que se ve un poco transparente hacia alrededor de la membrana celular. Tenemos el núcleo aquí en violeta. Esto que cubre la célula es una estructura que se llama el aparato de Golgi. Perdón, este es el aparato de Golgi. Y este sería el retículo endoplástico. Lo que nos interesa en este estudio son estas estructuras que se ven aquí en azul. ¿Sí? Estas estructuras en azul, que es la mitocondria. ¿Sí? ¿Por qué yo les estoy hablando de la mitocondria?
las células necesitan energía para funcionar, como todos. Necesitamos energía para funcionar. A ver, va a preguntar a alguien, a ver, que me diga el que sepa. ¿De qué se alimenta? ¿De qué saca la energía la célula? De la mitocondria. A ver, la mitocondria le sirve a absorber la energía, pero ¿de qué se alimenta la célula? De De glucosa. azúcar. La Y glucosa, oxígeno. ¿cierto? Entonces, la célula perdón, transforma la glucosa, toma la glucosa, ya recibe ese alimento de la glucosa y enseguida lo transmite a la mitocondria. Lo voy a dibujar aquí. Esta es la mitocondria. Y la mitocondria, ¿qué hace? La mitocondria toma el oxígeno, por eso la conexión con la respiración, ¿no? Entonces la mitocondria va a tomar el oxígeno, lo que es el O2, cuando inspiramos, ¿ok? Y entonces, ese oxígeno es llevado de los pulmones, venémonos aquí los pulmones. Discúlpeme el dibujo, ¿eh? Los pulmones llevan este oxígeno a través de la sangre. Aquí tenemos el corazón. Y lo llevan a la célula. Y la mitocondria toma el O2 y toma la glucosa que ya la dibujamos acá. Entonces tenemos glucosa más O2 y produce dos cosas. Produce dos sustancias. Produce una cosa que llama el ATP. Vamos a decir que esto es como una molécula de energía. ¿Sí? Es una proteína que transporta energía. Es como decir, la célula pone a cargar pilas y produce pilas que va cargando para que la célula la pueda utilizar. Entonces la mitocondria carga esas pilas para que la célula pueda utilizar esa energía. Y produce el CO2. ¿Y qué es el CO2? Entonces a ver, el CO2 es el gas carbónico, ¿cierto? El dióxido de carbono. Y este es oxígeno. Entonces, este dióxido de carbono es llevado a través de la sangre por el corazón, llevado a los pulmones y sale con la expiración. La expiración, aquí entra el oxígeno. El oxígeno entra y viene por este canal. El dióxido de carbono sale por el otro. Entonces estos serían aquí tendríamos los pulmones. ¿Ok? Ahora, una cosa interesante es de que el dióxido de carbono tiene un pH. ¿Y quién me dice qué pH tiene el dióxido de carbono? ¿Es ácido o es alcalino? ¿Alguien sabe? Ácido. Exactamente, el dióxido de carbono es ácido, ¿cierto? Voy a colocarlo aquí como ácido. ¿Y el oxígeno es qué? ¿Es ácido o es alcalino? Alcalino. Es alcalino.
Entonces, la conclusión es la siguiente. Si nuestra respiración es deficiente, ¿qué nos va a faltar a nosotros en el organismo? ¿Qué va a suceder? ¿Cuáles son las consecuencias? Nos falta el oxígeno. ¿Sí? Donc, deficiente. Entonces falta Nos falta oxígeno y por ende se produce la hipoxia, ¿no? oxígeno, exacto. Entonces, es una hipoxia, bueno, hay hipoxia, y hay diferentes niveles de hipoxia, ¿no? Así. Si es leve la falta de oxígeno, es leve, digamos, es casi Sí, innotable, digamos. exacto. Ahora, la falta de oxígeno, ¿qué va a producir en mi sangre en cuanto al pH? Va a producir una acidosis. Exacto. Entonces, ¿ya? Y la falta de oxígeno, ¿qué también va a producir en la célula con respecto a la mitocondria? Si la mitocondria tiene glucosa, pero no tiene oxígeno, ¿qué va a hacer? No funciona bien. Produce menos ATP, ¿cierto? Menos ATP. Entonces también va a generar, lo vamos a decir, colocarlo aquí, un déficit Déficit de circulación de energía. de energía. Ahí es el caso de la persona que dice, bueno, yo me acuesto a dormir y por la mañana me levanto más cansado que cuando me acosté. ¿Por qué? ¿Por qué se levantó más cansado que cuando se acostó? A menudo es una alimentación muy pesada. Perdón, ¿alguien tiene mucho ruido alrededor? Voy a pedir. Entonces, a menudo las personas que tienen una alimentación muy pesada en la noche antes de ir a dormir, amanecen cansados, obviamente. Pero también la falta de oxigenación en los cuartos produce este efecto. El lugar donde se trabaja debe tener buena aireación, ¿sí? La falta de oxígeno produce falta de energía. Las mitocondrias no pueden generar energía si no tienen No tienen buena suficiente oxigenación. oxígeno. Entre menos oxígeno haya, menos energía se tiene, ¿sí? No sé si a ustedes les han hecho de pronto natación, lo que llaman la natación en apné, es decir, aguantando la respiración y bajo el agua. Y cuando uno pasa cierto tiempo, en función de la condición física, pueden ser unos segundos o pueden ser algunos minutos si se está en buena condición, pero empieza uno a perder la energía del cuerpo, ¿sí? Porque eso se debe a que falta oxígeno. Y cuando uno saca la cabeza del agua y respira, ¿qué sucede? Se recupera la energía, ¿cierto? Una persona que no tiene suficiente aire termina por desmayarse, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la respiración. Ahora, una respiración profunda contribuye con la alcalinización del cuerpo. Es decir, la buena respiración o una respiración profunda es alcalinizante para el organismo, lo cual contribuye a evitar problemas inflamatorios o a favorecer los procesos del cáncer u otras enfermedades, ¿sí? Las infecciones también muchas veces se deben a una falta de respiración profunda, ¿sí? Una persona que respira profundamente, que tiene costumbre de respirar profundamente, es una persona que en general tiene un sistema inmunitario más activo. Bueno, esto en cuanto a este punto. Quisiera, a ver, no sé si hayan preguntas en cuanto a lo que yo les acabo de explicar. O si para todo el mundo está claro. Si algo no se entendió, me pueden preguntar, yo les puedo volver a explicar. Creo que está bastante claro.
Bastante, gracias, hermano. Vamos a hablar de una cuestión que tiene un vínculo con la respiración. Y es la cuestión del azúcar. Nosotros, los órganos de la digestión, bueno, no los voy a dibujar todos, pero básicamente nosotros tenemos, no, ¿qué dice mal? Tenemos el estómago, tenemos el intestino delgado, de aquí tenemos el intestino grueso, el recto, mirá, ¿ya? Pero se tienen otros órganos. Esa sería la boca. No es una serpiente, ¿ah? Entonces, tenemos otros órganos en el sistema digestivo. Otro órgano se llama el páncreas. Y el páncreas tiene forma como de un cacho. ¿Ya? Y el páncreas va a segregar sus sustancias en esta parte del sistema digestivo. Ahora, si nosotros lo vemos no en mis dibujitos, sino en el programa de animación 3D, vamos a tratar de colocarlos. Sistema digestivo. ¿Dónde está el sistema digestivo? Ya, aquí estamos con los accesorios. Perfecto. Entonces, aquí los tenemos ya, bueno, con una mejor gráfica, ¿no? Tenemos aquí el estómago. ¿Todos están viendo? Tenemos el estómago, tenemos el hígado, los diferentes elementos, y tenemos el páncreas. A ver, ¿es que alguien sabe para qué sirve el páncreas? No libera una cantidad de bicarbonato. Sí, el páncreas segrega, tiene unas secreciones alcalinas a base de bicarbonato que neutralizan la acidez del estómago después del esfínter pilórico, es decir, en el duodeno. Entonces ustedes van a ver, si yo lo coloco aquí en transparente, ustedes ven, el páncreas tiene una ramificación que es por donde segrega estas sustancias. Y aquí hay un conducto que se une con el hígado, no sé si lo ven, y segrega esas sustancias para neutralizar la acidez. Bueno, esa es una de las funciones del páncreas. ¿Qué más produce el páncreas? ¿Alguien sabe? El páncreas es un órgano que tiene una función endocrina, o sea, él produce hormonas y tiene su parte en la digestión. Exacto. Entonces, él produce la insulina, que es muy importante. Muy bien, muy bien. Y creo que la o sea, lo inverso a la insulina. Exacto, exacto. Entonces el páncreas produce insulina. Eso es lo que yo quisiera, digamos que no es la única cosa, como dijimos, tiene dos funciones. Tiene una función digestiva y tiene una función endocrina con la insulina. Ahora, ¿qué pasa con la insulina? Cuando nosotros comemos, los carbohidratos, cuando hablo de carbohidratos, hablando de, no sé si el término carbohidrato está claro para todo el mundo, pero con todo eso lo vamos a abordar cuando hablemos de la alimentación, vamos a abordar más en detalle.
Los carbohidratos son todos los alimentos que sirven para producir energía. No todos los alimentos producen energía. Por ejemplo, el calcio de ciertos alimentos no sirven directamente en la producción de energía. Obviamente, hace parte del proceso, pero no produce directamente energía. Por ejemplo, los otros minerales que se encuentran también, el agua, hace parte de los alimentos, no produce directamente energía. Los carbohidratos son todo lo que son azúcares, almidones y grasas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros consumimos carbohidratos, imaginemos una gráfica. Esta es la sangre, este es un eje de tiempo. Y este es el nivel. Perdón, esto escribí mal. No lo escribí mejor, pero bueno. Cuando nosotros consumimos carbohidratos, ¿qué va a suceder? Nosotros, un carbohidrato, perdón, antes de eso quisiera hablar los tipos de carbohidratos. Hay los carbohidratos lentos y los carbohidratos rápidos. Es que todo el mundo está familiarizado con este concepto. Entonces, los carbohidratos lentos son no refinados. Y la absorción lenta. Los carbohidratos rápidos son los refinados. Absorción rápida. Si nosotros miramos el intestino delgado, podemos ver también acá. ¿Sí ven? Toda esa parte. El intestino delgado es como un tubo, ¿no? Pero dentro de este tubo, si nosotros lo cogíamos, miremos el tubo aquí, ¿ya? Cogemos una sección y cogemos un pedacito de esa sección interna. Entonces, ¿qué vamos a observar? Que él está compuesto por diferentes capas. Tiene unas capas que tienen unos pelitos. Se llaman las vellosidades. Pero si lo miramos más de cerca, con una lupa, ¿qué vamos a ver? Que cada pelito está compuesto de otros pelitos, y esto sería una microvellosidad. Ahora, la microvellosidad, si la vemos de cerca, sería algo como esto, y tiene unos poros. Estos poros son los que permiten la absorción del alimento. Ahora, ¿qué pasa con los azúcares lentos? El azúcar lento es el carbohidrato más una fibra. Están naturalmente unidos. Obviamente, vamos a representarlos así, que no es un dibujo de química. Imaginemos el carbohidrato así y la fibra unidas. Si ellos van a entrar por un agujerito de este tamaño,
no van a pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es necesario? Viene una bacteria de la flora intestinal y va a romper el vínculo y va a separar el carbohidrato de la fibra. Y esto se hace de una manera lenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comemos un carbohidrato lento, digamos que al principio estamos con hambre, nuestra glicemia está baja, ¿sí? El nivel de glicemia está baja y él sube, se estabiliza en el tiempo y después vuelve a bajar y volvemos a sentir hambre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la liberación de la fibra se hizo de una manera progresiva. Ahora, cuando nosotros tenemos el azúcar, un azúcar refinado, por ejemplo, es el carbohidrato solo. Él va a ir directo a la sangre. Penetra la pared del intestino y va directo a la sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer algo, un pico. Y tiene este fenómeno. Es decir, que la glicemia sube muy alto y después vuelve y baja. Y en este proceso se llega a un punto donde se sobresolicita o se produce una fatiga del se produce una fatiga perdón un momentito, sí, estoy con un blanco, ¿eh? Del páncreas, discúlpeme, pero el cansancio. A ver, entonces, la fatiga del páncreas. Hay una producción, entonces, fatiga del páncreas. Y hay una producción excesiva de insulina, lo que hace bajar los niveles de azúcar más rápido. Entonces, no sé si ustedes han tenido esa experiencia cuando comen, por ejemplo, algo refinado, que es rápido, se les quita la sensación rápidamente, les quita la sensación de cansancio. Tienen un momento como que tienen demasiada energía, pero eso es estimulación nerviosa, que es producido por este pico, y después al poco tiempo están otra vez con hambre. No sé si les ha pasado eso. El problema que sucede con esto es que durante este proceso se genera una acidez del organismo. Entonces, la acidez. Si además de tener una acidez del organismo no respiramos correctamente o el aire que respiramos no es de calidad, esta acidez se puede transformar en un estado patológico de una manera muy rápida. Entonces, por eso es que la respiración y la digestión están ligadas, ¿sí? No es la única razón, hay muchas más, pero así para explicarlo rápidamente, la respiración, la digestión y el pH de la sangre están estrechamente ligados, ¿sí? Entonces, tenemos que respirar correctamente y tenemos que comer, alimentarnos correctamente. Entonces, a ver, no sé si hasta aquí alguien tenga una pregunta o algo. Solo como para agregar, si tú le agregas lo que tú explicabas, la fatiga del páncreas, es porque, o sea, cuando uno come tanta cantidad de harinas en una comida y sobre todo refinadas, es tanta la que expulsa, o sea, trabajamos al páncreas. Y cuando algo está sobretrabajado, llega un momento en que él falla, se dañan las células beta, que son las que son encargadas de producir la insulina. Exacto. Y dice, no, ya entra en huelga, no, ya no trabajo más, y es cuando viene la diabetes. Exacto. Pero además, lo que empeora el riesgo de tener la resistencia a la insulina, porque eso también empeora todo Sí. el proceso del pH de la sangre, en las grasas, ¿ya? Sí.
tenemos como macronutrientes tres grupos principales, que son los azúcares, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Pero entonces Ujú. las grasas, cuando una persona consume mucha grasa, ella también es una fuente principal de energía. Entonces la célula, como ella entra más rápido porque es grasa y la membrana celular, su principal componente también es grasa, o Sí. sea, uno lo llama liposoluble, entonces entra tanta grasa que la célula dice, no, ya yo tengo suficiente energía, ya no más, y no dejan que la insulina trabaje y permita la entrada de la glucosa dentro de la célula. Ex- Entonces, al consumir muchas grasas, hacemos que se aumente la resistencia a la insulina. O sea, la célula no acepta el trabajo de la insulina y la única forma de que la glucosa entre a la célula es a través de la insulina. Entonces, eso empeora. O sea, eso es un círculo y es como una cascada de eventos que va empeorando todo. Y hay hay también una fatiga de la célula, porque todo este proceso, digamos que el páncreas es solamente un elemento entre toda esta cadena, ¿sí? La célula y la mitocondria también hacen parte de esta cadena y la célula puede sufrir un proceso ¿cómo se dice?, de envejecimiento prematuro debido a una sobresolicitación de sus mitocondrias, ¿sí? Otro efecto nefasto que se produce también es de que cuando una persona consume muchos azúcares rápidos, eh, el páncreas se puede se puede poner a producir más de la insulina que se necesita, ¿sí? Se queda como atascado en un modo de funcionamiento excesivo, ¿sí? Y la persona empieza a tener problemas de hipoglicemia. No sé, Cindy, si tú nos puedas dar un poco más comentar un poco más sobre esto. Sí, claro, es que ese es, o sea, cuando nosotros sometemos al páncreas a un trabajo. Otro punto importante, esa curva que tú dibujaste, también, o sea, aquí vemos como lo que dice la hermana Lene White tiene razón, que no debemos comer entre comidas, Exacto. ¿ya? Porque así sea un pedacito, una cucharadita de arroz, o sea, media cucharadita de arroz, o sea, cada cosa mínima que tú introduces en la boca, enseguida comienza la digestión porque en la boca tenemos la milasa y ahí desde ahí se comienza a absorber ciertos azúcares. Y ahí ya estimulamos al páncreas a eliminar a secretar insulina. Entonces, esa curva que tú dibujaste sería así si quieres intentar dibujarla, como un zigzag. O sea, todo el día estamos haciendo que produzca el páncreas, que produzca el páncreas, que produzca, y no dejamos descansar ni que se dé el proceso fisiológico. Exacto, así. Yo le Entonces, llamo a esa curva la curva de la comemos, intolerancia. exacto, comemos, se sube la secreción de insulina, baja y otra vez, porque cada vez que comemos se produce eso. Mm. Y eso obviamente también trae deterioro del páncreas, lo que al final se destruye porque la parte endocrina del páncreas tiene dos tipos de células alfa y células beta. Las Mm. células beta que están en los islotes, ellas se encargan de la secreción de insulina, ¿ya? Entonces, esa célula, como tú la estás estimulando mucho a producir, eh, se, se deteriora Se deteriora, y claro. y se comienzan a dañar y es cuando la insulina que produce ya no es suficiente para normalizarte la glicemia y es cuando está la diabetes tipo 2 porque está la diabetes tipo 1 que ya sí es una enfermedad autoinmunitaria y es que hay unos anticuerpos que dañan esas células y tú no tienes cómo producir. Exacto. Eh, Otro punto importante es cuando dicen que, ay, que tiene prediabetes. O sea, ya el páncreas, es lo que tú decías, el páncreas queda como con un formateo de que tiene que eliminar tanta insulina. Entonces, cuando tú quieres como normalizar eso, la alimentación o no consumes tantas harinas, te da hipoglicemia. Pero Mm. es porque ya hay un daño en el páncreas. Eso es muy tremendo porque, o sea, ¿cómo se confirma lo que dice Elena G. White en cuanto a nuestros hábitos de salud? Eh,
hay otra cosa que yo quería, a no ser que haya alguna pregunta en cuanto a esto. ¿Alguna preguntas? No, yo quería agregar un punto más y es la cuestión del calcio, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que el CO2 es ácido, ¿cierto? Ahora, cuando el organismo tiene demasiada acidez, ¿cómo se elimina el CO2? Principalmente por la respiración, ¿cierto? Es el medio de eliminación. Ahora, esta respiración es pulmonar y, ¿cómo se llama? Y por la piel. ¿Ya? Ahora, si el CO2, si esta es respiración pulmonar y la piel son deficientes, entonces se hace un proceso alternativo de eliminación del CO2, como se hace con toda sustancia ácida en el organismo, lo que llama el proceso de acidosis. Si esta acumulación se transforma en acidosis, Igual. ¿Qué taco que huele? Yo no huele. Igual. la acidosis se elimina ¿cómo? Se elimina uniendo, tomamos el CO2 y lo unimos a la reserva alcalina del cuerpo. Entonces, hola, ¿es que alguien sabe cuál es la sustancia alcalina? La mayor reserva alcalina del cuerpo, ¿cuál es? ¿Cuál es la sustancia que más tenemos en el cuerpo que sea una sustancia alcalina? El bicarbonato. Tenemos, pero no mucho, no tanto. Hay algo que hace parte, mejor dicho, es uno de los mayores componentes del cuerpo humano. No, el calcio. Es el calcio. Entonces empezamos a tomar el calcio, y el calcio es lo que constituye nuestros huesos, ¿cierto? Entonces, el problema de respiración, cuando la respiración no es adecuada, eso contribuye a la descalcificación. Y cuando se pierde el calcio, esto nos lleva a problemas de deformación de las articulaciones de los huesos, a la osteoporosis. Y hay que saber que el calcio no solamente constituye los huesos, también hace parte de los dientes, pero no solamente, también nuestros músculos necesitan calcio para funcionar. Hay personas que tienen niveles de calcio tan bajos que quedan paralizados, ¿sí? Y en tratamiento, en urgencia, se les da una inyección de calcio que tiene que ser muy lenta para evitar un choque que puede producirles un paro cardíaco. Pero el calcio es extremadamente importante. Entonces, se puede caer en osteoporosis, en problemas articulares. Es que el calcio es uno de los iones más importantes para la contracción muscular. Exacto. Entonces, si hay una alteración a nivel de sangre del calcio, se altera el ritmo cardíaco, ¿ya? Claro. Y también se puede manifestar en los músculos esqueléticos. Exacto. Pero entonces el organismo, cuando hay un problema con el calcio, o sea, él no tiene que ver y él sacrifica al hueso. O sea, por ejemplo, si tú quieres saber, o sea, cuando tú te haces, a menos que tengas una patología, una enfermedad renal crónica, que te hagas diálisis, o un tumor, que te elimine mucho calcio,
en la sangre tú nunca vas a ver como o sea, con un control de sangre no vas a ver si tienes una deficiencia de calcio, porque el organismo con tal de mantenerlo normal, porque es indispensable, él te lo saca del hueso. Por eso es que ese otro estudio de densitometría ósea y todo eso. Mm. Y eso tiene que ver con el equilibrio natural del cuerpo. Es decir, la presencia del calcio en la sangre es una cuestión de equilibrio de pH, ¿sí? Si las sustancias ácidas aumentan en la sangre, el cuerpo va a sacar calcio para neutralizar esas sustancias. Entonces, la unión de esa sustancia, digamos, aquí colocamos el CO2, pero puede ser también el ácido úrico u otras sustancias ácidas productos de la digestión o de otros procesos del organismo. Con el calcio produce unas sales que son eliminadas. Entonces esta unión de esto se elimina por vía renal. ¿Ok? Se elimina por vía renal. Ahora, el problema es de que cuando se hace la eliminación por vía renal, empiezan a haber, esto se llaman cristales de oxalatos, y empiezan a acumularse en los riñones. Y como resultado también produce problemas de los riñones, lo que llaman también cálculos de los riñones. Es debido a un proceso ácido en el organismo también. No es la única razón. Hay personas que tienen problemas de cálculos en los riñones por razones metabólicas, pero en fin de cuentas tiene que ver también con lo mismo. Una persona hipermetabólica es una persona que consume mucha azúcar, ¿sí? Y como consume mucho azúcar y muy rápido, consume también mucho oxígeno, produce mucho CO2 y a veces el sistema respiratorio, por más eficaz que sea, no alcanza a eliminar toda la acidez. Entonces, el organismo trata de equilibrar y eso hace que la persona produzca cálculos. Pero si la persona consume demasiado azúcar, no respira correctamente, no hace ejercicio, no toma agua, no se alimenta con alimentos de calidad, consume azúcares rápidos, todo esto va a contribuir a que el cuerpo tenga que equilibrar y para equilibrar va a sacrificar primero de todos los huesos y después esa descalcificación de los huesos va a empezar a actuar directamente en los huesos o en las articulaciones y va a traducirse con problemas musculares. Esa acidez que dura mucho tiempo se puede también traducir en problemas inflamatorios, problemas del sistema inmunológico. Es un terreno favorable para el cáncer, etc. Entonces, por eso es tan importante la respiración, por eso es tan importante tener un equilibrio también en cuanto a la alimentación y en cuanto a la actividad física. No sé si alguien tenga una pregunta o algo antes de que terminemos, o algo que quieran acotar. Bueno, muy bien, entonces yo les quiero invitar a que hagamos una oración antes de terminar. Hermana, no sé si alguien, a ver, ¿quién le pido? Hermana Ivonne, no sé si de pronto nos quiera dirigir una oración. Bueno, yo voy a orar entonces. Padre del cielo, te damos gracias por este día, por tus bendiciones y cuidados. Te queremos rogar que este tema sobre la salud pueda ser un tema de beneficio para nuestra vida, que sea un tema de beneficio práctico, que al entender este tema, Señor, podamos tener cuidado de nuestra salud, tener cuidado con lo que comemos, pero tener cuidado también de la forma en que respiramos, de la calidad del aire que respiramos, y que aplicando este remedio natural, Señor, tú también nos ayudes a mejorar nuestra salud. Ayúdanos a tener en cuenta de que los 8 remedios naturales son una respuesta integral, que necesitamos aplicarlos todos, Señor, que podamos, oh Dios, prepararnos para poder explicar esto a otros con palabras sencillas, términos que sean accesibles a cada persona, porque sabemos, oh Dios, de que a través de este mensaje tú también vas a llegar a muchos corazones. Por favor, levántanos con tu bendición, te lo suplicamos, aunque no lo merecemos.
Mas en los méritos de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, hermanos. Gracias, hermano Oscar. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Bueno. Entonces nos Muchas vemos. gracias, muy bonita su clase. Espero que les haya sido, sobre todo que les sea útil, que les pueda ayudar también a tener los medios de poder enseñar también a otras personas. Que el Señor les bendiga. Gracias. Feliz semana a todos. Chao. Chao. Realmente.